Tipos de parafraseo. Vamos a ver que existen estos 5 tipos de parafraseo. Estos 5 tipos de parafraseo son en los que nos vamos a enfocar. Pero aparte de estos 5 tipos de parafraseo, existen en los textos, por así decirlo, más clásicos, otros tipos de parafraseo. Existe el parafraseo de sustitución, o en muchos aspectos así se le conoce como de sustitución. En el parafraseo de sustitución se reemplazan las palabras o frases clave por sinónimos o expresiones. También existe el parafraseo estructural, que es la reorganización de la estructura gramática y sintáctica sin cambiar el significado. Y existe el parafraseo de resumen, que es la extracción de ideas principales para expresarlas de manera más concisa. Estos 3 de abajo, digamos que son los tipos de parafraseo clásicos. Son los tipos de parafraseo que aparecen en muchos manuales, pero en muchos manuales que ya tienen algunas décadas de que se publicaron. Los que se utilizan más actualmente es el mecánico, que como hemos dicho, como está señalado, se relaciona mucho con el de sustitución, porque en el mecánico usamos sinónimos para reemplazar partes del texto. El constructivo, que es la aplicación de la lógica para cambiar el orden de las premisas sin alterar el sentido del texto, que tendría que ver con el estructural, y el parafraseo de traducción. Se habla del parafraseo de traducción y en muchas ocasiones se define mal el parafraseo de traducción porque piensan que el parafraseo de traducción es: yo tengo un texto en español, lo traduzco a inglés y ya tengo mi parafraseo de traducción. Eso es traducir, eso es otro proceso diferente. En el parafraseo de traducción interpretas con tus propias palabras lo que está aconteciendo. Lo vamos a ver de una manera más ejemplificada en la siguiente diapositiva, pero el de traducción no tiene que ver con cambiar de un idioma a otro. El de comprensión, resumir lo que entendiste, como hemos dicho, tiene conexión directa con el de resumen, en el sentido de extraer las ideas principales para expresarlas de manera más concisa. El coloquial. Cuando hablamos del parafraseo de traducción, esta parte de interpretar con tus propias palabras se suele también confundir. Interpretas con tus propias palabras, pero interpretas con tus propias palabras como especialista de una disciplina. No interpretas con tus propias palabras que utilizas en la vida cotidiana. En el parafraseo coloquial sí utilizas el lenguaje de manera cotidiana, y en el parafraseo coloquial estamos en el conocimiento de sentido común. En muchas ocasiones sucede que a los estudiantes se les dificulta expresarse en el parafraseo de traducción, pero sí se pueden expresar fácilmente en el parafraseo coloquial. Entonces podemos decirle: bueno, ¿a ti se te dificulta escribir? Escribe así, escribe de manera coloquial, y después, ya que tengamos esto, lo vamos a pasar para acá. Esto que tenemos de coloquial y pasarlo al lenguaje de traducción ya con un lenguaje más académico, nos permite precisamente que al momento que leen la lectura, al momento que ven el video, eso nos está llevando a una paráfrasis del contenido. Esta cuestión de la comprensión es más que nada sí resumir lo que entendimos, pero en muchas ocasiones no es un resumen como el que habíamos dicho de quitar partes, sino es un resumen en el cual nosotros nos estamos explicando el texto, nosotros estamos en ese sentido cambiando incluso el orden de las palabras, el orden de las frases, el orden de todo, para que nosotros comprendamos bien el proceso. Igual un autor puede decir: bueno, hay un autor que es un sociólogo, era francés, que se llamaba Pierre Bourdieu. Él tenía un concepto que es muy utilizado, era muy útil para muchas cosas, que era el concepto de habitus. Y cuando ya checabas la definición que él da de habitus, era una definición que decías: oye, espérate, a ver, ¿de qué estás hablando? Porque decía que el habitus es una estructura estructurante que estructura las estructuras. Decías: bueno, ¿y por qué utilizaste tanto la palabra estructura en sí? Estructura estructurante, porque a final de cuentas esta estructura estructurante, como lo dice, estructura las estructuras de la sociedad dentro de muchas cosas que dice. Es una estructura que en ese sentido el habitus no es estática,
es dinámica. Esta estructura genera estructuras. Esta estructura, digamos, parte de lo anterior, pero también permite que se reproduzca y que se integren los cambios del contexto actual. Entonces, es esa situación de decir, bueno, si yo para comprenderlo tengo que ir desglosando cada una de las partes que está diciendo para entonces decir, bueno, esta parte de estructura estructurante que estructura las estructuras estructuradas, si todo eso lo tengo que ir desglosando y lo tengo que ir colocando poco a poco y tengo que ir incluso hasta generando oraciones y generando ejemplos para entender a cabalidad el concepto, ese es un resumen que nos ayuda a comprender, ese es un resumen de lo que entendimos, cómo lo entendimos y cómo lo podemos aplicar. En el caso del constructivo es esta situación de la aplicación de la lógica para cambiar el orden de las premisas, es esta situación de que si A más B igual a C, es más que nada también un conocimiento más amplio de la lógica para poder entender cuáles son las premisas y en ese sentido alterar el orden sin que eso altere el sentido del texto. En el caso del mecánico ya lo hemos señalado, nada más hace el sinónimo, ya incluso hasta lo vimos ejemplificado. ¿Qué es lo que se aconseja? Lo que se aconseja es eso, o sea, si bien el constructivo por sí solo podría llegar a ser un parafraseo que ya se defiende, muy probablemente si este constructivo lo complementamos con un mecánico, ya tenemos un parafraseo más complejo. Si nosotros agarramos y decimos, bueno, del coloquial vamos a aplicarle un parafraseo de traducción y aparte del parafraseo de traducción vamos a aplicarle un parafraseo mecánico, la unidad de sentido que vamos a obtener va a ser más compleja en comparación de si nada más aplicamos el parafraseo coloquial. La importancia de conocer los tipos de parafraseo es principalmente eso, que al momento que nosotros los conocemos, decir, bueno, aquí sí, en esta parte voy a cambiar esta palabra, estoy consciente que nada más es un parafraseo mecánico, en esta otra parte voy a hacer este proceso y en esta otra parte voy a hacer este proceso para de esa forma tener una unidad de sentido diferente, una unidad de sentido que sobre todo me permita generar una composición con coherencia, que volvemos a lo que habíamos señalado de la composición. Por eso la importancia de tener en mente la composición, porque nuestro objetivo final es tener una composición, es tener el ensayo, es tener la tesis, es tener el artículo de investigación.